Marcelo Romano, ¿quién es el general Raúl Baduel? Bueno, el general Baduel es un militar venezolano que tiene una historia extraordinaria en la formación de Venezuela. Fue parte de un grupo de 4 militares que hicieron lo que se denominó el juramento del Samán de Güere, un juramento hipocrático que de alguna manera vino a imitar lo que hizo Bolívar en el Monte Sacro, donde, entre otras palabras, se comprometían a luchar por la liberación de Venezuela de todas las cadenas que en ese momento estaban oprimiendo a la sociedad venezolana. De esos 4 líderes, que eran Acosta Carles, Chávez, Urdaneta Hernández y Baduel, es el único que quedó con una formación férrea, un apego extraordinario a la Constitución y una defensa a ultranza de los intereses de la República. A diferencia de lo que sucedió con Chávez, Baduel nunca participó en un alzamiento armado y sí tuvo una participación manifiesta siempre a favor del orden constitucional, y el ejemplo más claro de eso es que en las revueltas de 1992, en ese golpe de Estado que Chávez encabezó, Baduel decidió no formar parte, pero sí formó parte en abril del 2002, en esa jornada histórica del 11 de abril del 2002, en una operación, Retorno a la Dignidad, se denominó, donde recordemos que Chávez había sufrido, ya siendo presidente constitucional, un golpe de Estado y había sido secuestrado y enviado a una isla que se llamó la isla de la Orchila, que se llama actualmente, que es la sede de veraneo de la presidencia, como sería Chapatmalal en la Argentina. Fue confinado Chávez ahí, bueno, quien lo salva y salva el orden constitucional fue Baduel, que se puso al frente de esta operación con paracaidistas de la ciudad de Maracay, donde él es oriundo, y lo rescatan al presidente, y él siempre dijo: yo no rescaté a un amigo, porque hay que destacar que Chávez y Baduel, además de ser compadres, fueron compañeros de armas, compañeros de este juramento, pero además tenían una amistad manifiesta. Y Baduel resalta que su participación en esa operación fue para salvar a un presidente, al presidente constitucional. Y de esa manera, como todos sabemos, lo hizo retornar al Palacio de Miraflores y además hizo retornar a la democracia nuevamente a Venezuela, que había sido azotada por un golpe de Estado de la oposición venezolana que, como primera medida, disolvió todos los poderes. Así que con solo recordar eso, es fácil imaginar el caos que reinaba en ese momento en Venezuela. Desde ahí, Baduel se transformó en uno de los hombres más fuertes de Venezuela, al mando de la comandancia y la jefatura del ejército venezolano y del Ministerio de la Defensa, hasta que Baduel comienza a detectar que Chávez pierde el rumbo de la revolución. Ahí viene la ruptura, cuando Chávez pega un giro hacia el socialismo. Exactamente, pero no al socialismo, porque si fuese al socialismo no habría problema. Es a una posición extrema, llevando al país a un péndulo político de un extremo a otro, donde todo lo que está en el medio no sirve para nada. ¿Cuándo pierde confianza Chávez en Baduel, en ese enorme hombre que le había salvado la vida en el 2002? Cuando, dicho por el general Baduel, le presenta a Chávez a Baduel, o lo hace juntar o tener una entrevista con Fidel Castro. Fidel Castro, después de hablar no más de 30 minutos con Baduel, se dio cuenta de que Baduel era un hombre apegado a las instituciones, con un fuerte raigambre constitucional y defensor de los intereses de una república. Por lo tanto, como Fidel Castro asesoraba a Chávez, de alguna manera Fidel detectó alguna especie de desconfianza hacia Baduel por su alto contenido democrático. Entonces lo vio como una amenaza para, en ese momento, su amigo Chávez, y por lo tanto le dio de alguna manera la razón para no confiar en Baduel. Entonces, en resumen, Baduel es uno de los generales de la República ya retirado, que tiene una gran formación democrática y un apego extraordinario a la Constitución. Lo demás es parte de la historia que todos conocemos. Baduel, cuando termina de salir del gobierno chavista, que deja la comandancia y la jefatura del ejército y el Ministerio de Defensa, de alguna manera empieza a caminar el país y a advertir al venezolano de lo que estaba sucediendo en esa revolución. Chávez había perdido el rumbo y se estaba transformando en un líder vitalicio de un país, como denomina Baduel,
que lo van a dejar como un país de recoge-latas, o sea, con una extrema pobreza y además con las instituciones vacías. Cuando de alguna manera Baduel comienza a caminar en el 2007 y hace un pronunciamiento, genera una bisagra histórica en la vida política de Chávez. Chávez pierde la primera elección de su vida el 2 de diciembre del 2007, cuando Baduel previamente le había dicho al pueblo venezolano que no abrazaran esa reforma constitucional que pretendía Chávez, porque lo que perseguía Chávez era perpetuarse en el poder. Ese día histórico, el 2 de diciembre del 2007, no gana la oposición venezolana las elecciones, las pierde Chávez, porque 3 millones de chavistas no van a votar precisamente por lo que el general Baduel había dicho ante las cámaras en una enorme conferencia de prensa. A partir de ahí, todos los que conocíamos y de alguna manera asesorábamos y teníamos una amistad y una admiración manifiesta por este militar, empezamos a de alguna manera tener que emigrar de Venezuela porque se estaba poniendo un poco complicado. Tal es así que en una reunión del 2008, el Día del Amigo, me acuerdo perfectamente, el 20 de julio, terminamos una reunión en una finca que teníamos a las afueras de Valencia, de la capital de Carabobo. Baduel sale hacia su ciudad de origen, que es Maracay, y nosotros nos dirigíamos hacia Valencia. Nos llama la comitiva de Baduel para preguntar si estábamos bien, porque Baduel había recibido un atentado después de esa reunión. Y desde ese momento se manifestó en Venezuela una persecución muy fuerte contra Baduel y contra su entorno. Después sufrió otro atentado más en una universidad, hasta que es detenido en el 2009 en una forma grotesca en su ciudad natal, en Maracay, por algunos funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar en una camioneta sin identificación, hombres de civil. Él iba con su esposa Cruz María, estaba comprando en una feria, lo aprendieron violando todos sus derechos, y ahí viene lo peor de todo. Empieza a ser juzgado, digamos, por un tribunal de justicia militar, una corte marcial, por un código de justicia militar, cuando él ya no era militar. Entonces es sacado de sus jueces naturales y de ahí comienza una persecución ya judicial, encarcelado ya Baduel. Inclusive hay hasta el testimonio de un ex miembro de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, Aponte se llama, un juez que tuvo que emigrar de Venezuela y ha hecho declaraciones hace poco tiempo que de alguna manera el recurso de casación que se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia estuvo digitado por el propio presidente Chávez. De alguna manera influyó sobre Aponte y de esta manera le negaron la excarcelación a Baduel y continúa preso aún hoy todavía a la espera de que su libertad sea un hecho. El grave problema de esto es que Venezuela ha entrado en un péndulo político que va de un extremo a otro, de oficialismo a oposición, y en el medio no sirve absolutamente nada. Hoy día tenemos a nuestros hermanos venezolanos encerrados en una calle sin salida, y la única esperanza es la figura de una persona como Baduel, quizás, que cuando salga, en el caso de que se le reconozca su libertad, pueda tener la firmeza necesaria para llevar a Venezuela a buen puerto. Pero esto hay que aclararlo, siempre en el marco de la Constitución. Baduel nunca va a hacer nada fuera de la Constitución. ¿No está Baduel detrás del intento de golpe de Estado que denuncia Maduro y su gente? No, para nada. Los que conocemos a Baduel, más allá de asesorarlo y tener una amistad manifiesta, y lo conocemos personalmente, estamos absolutamente persuadidos de que eso es una patraña, es una excusa del régimen venezolano oficialista para seguir teniendo a Baduel dentro de la cárcel. Porque si lo transforman en un sedicioso, en alguien que se está alzando en armas contra un régimen constitucional, va a ser una excusa perfecta para que Baduel siga tras las rejas. Entonces yo niego rotundamente y absolutamente que Baduel esté gestando un alzamiento armado. Nunca lo haría, conociéndolo desde la perspectiva que lo conozco, por su fuerte apego a la Constitución. ¿Para qué Baduel tiene un contacto en la Argentina, como usted, y con quién usted lo contacta? Bueno, Baduel necesita de alguna manera alguna especie de interlocutor válido para que los medios de comunicación de la América Latina puedan tomar real dimensión de lo que está sucediendo en la política venezolana y exclusivamente en el caso de él. Y no que se compre un relato armado, muy bien armado por los medios de comunicación oficialistas de Venezuela,
y también oficialista de la Argentina o de algunos de los otros países que comulgan de alguna manera con Caracas. Hay muchos países que son satélites a Caracas por su dependencia, digamos, petróleo dependencia, ¿no? Entonces, Baduel necesita de este tipo de contactos para ser de alguna manera los megáfonos necesarios para contar la verdad real de la política venezolana y además para luchar por su libertad legal. Tal es así que estamos tratando de hacer los oficios necesarios para llegar al Estado del Vaticano y de esta manera también al Papa Francisco para que de alguna manera pueda tomar intervención en el caso del general Baduel y de alguna manera el régimen venezolano se sienta presionado a tomar una decisión que es dejarlo en libertad porque ya corresponde, debe darle la libertad a Baduel por el tiempo que lleva ya en cautiverio, ¿no?